Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con una noticia que bien podría generar todo tipo de comentarios, y es la muerte de un joven estudiante a manos de un guardia de seguridad del establecimiento nocturno Gusto. Debido a la seria agresión que este sujeto le propinó al joven, le causó la muerte. Esto prende las alarmas sobre el abuso de poder por una parte, y también el nivel de profesionalismo que estos guardias de seguridad deben tener. Estas son las imágenes de una cámara de seguridad justo en el momento en que la seguridad de Gusto le da un fulminante puño al joven, que lo dejó tirado en el piso. Este fin de semana se presentó un grave incidente en donde se vio envuelta la vida de un joven estudiante a manos de una brutal agresión por parte del guardia de seguridad del establecimiento nocturno Gusto. En el video se evidencia que debido al fulminante puño que este sujeto le propinó al joven, lo tiró contra el piso, no solo dejándolo inconsciente, sino a su vez causándole un trauma cráneoencefálico, lo que le condujo a la muerte. Esta situación, si bien es cierta, no se había presentado, sí prende las alarmas sobre el abuso de autoridad que tienen estos sujetos, quienes por el trabajo al que se les ha asignado creen que pueden usar toda la fuerza en contra de los clientes. Frente a este caso, según informaciones, el joven no quería salir del establecimiento, lo cual causó la furia del guardia de seguridad, pero que en su enceguecimiento le propinó una golpiza al estudiante de medicina. Diferentes ángulos se pueden presentar frente a un caso como este. Primero, el nivel de certificación que una persona trabajando en un rol como este debe tener, ya que no solo es la primera vez que estos sujetos que están parados en la puerta del Club Gusto usan su fuerza para amedrentar a los clientes, o también con su maltrato verbal generan miedo entre los clientes. Es necesario que cada vez que un dueño de un establecimiento como este certifique que sus empleados están bien capacitados para ocupar estos puestos y no actúen de una forma quizá psicológica y emocionalmente desbalanceada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en las llamadas guarimbas 10 venezolanos han muerto. Además, denunció la captura de un mercenario del Medio Oriente contratado para generar violencia en el país y colocar carros bomba. Liz Flores nos tiene los detalles. El jefe del Estado dijo que le siguen la pista a varios mercenarios que están en el país. Hoy acabamos de capturar a un mercenario traído del Medio Oriente en el estado Aragua. Le capturamos 11 teléfonos internacionales, planes violentos. Lo capturamos moviéndose en urbanizaciones de clase media alta en Maracay. Estaban preparando la colocación de carros bomba para llenar nuestro país de violencia y tratar de llevarnos a una locura como Libia. Afirmó que las llamadas guarimbas cada vez son menos y más violentas. Ya van 10 venezolanos fallecidos producto de la guarimba de manera directa. 10 víctimas de la guarimba de la extrema derecha, 10. Ya llevamos contabilizados 30 compatriotas que han fallecido producto de enfermedades que, si hubieran sido atendidas a tiempo, no tuvieran problema, que han muerto por un simple ataque de asma que se ha agravado por el humo de la basura y no han podido ir a un puesto asistencial, una clínica, un hospital, y han muerto de infarto. 30 van. ¡Dios santo! ¡Ya basta! ¿Hasta cuándo este fascismo va a atacar a este pueblo noble? ¿Hasta cuándo? Han afectado la salud física de miles de vecinos de esas comunidades que ellos han trancado, pequeños grupos de 10, de 20. Han afectado la salud. Hoy sabíamos de algunas emergencias con niños chiquitos enfermos
que no le permitían salir de su urbanismo, su urbanización. Los motorizados acudieron al Palacio de Miraflores para brindar su respaldo al jefe del Estado e hicieron un llamado a la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los motorizados a tener paciencia ante los focos de violencia registrados en diferentes partes del país. También los invitó a incorporarse a la Conferencia Nacional por la Paz para coordinar estas acciones en pro de la tranquilidad del país. Designó una comisión que estará integrada por los ministros Ayman El Trudi, Miguel Rodríguez Torres y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Desde el Palacio de Gobierno, Eli Flores, Noticiero Venevisión. Y después de los hechos que se presenciaron esta semana en el Consulado de Venezuela aquí en Aruba, el cónsul Jesús Javier Arias Fuenmayor salió de la isla. De igual forma lo hizo el de Bonaire y al parecer el de Curazao también. Esto debido a la decisión enviada por el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ordenó el cierre de los consulados en las islas del Caribe hasta previo aviso. Recientemente se conoció la noticia de que el cónsul de Venezuela en Aruba, el señor Jesús Javier Arias Fuenmayor, abandonó la isla después de los hechos que se registraron en la sede diplomática, después que el presidente Nicolás Maduro enviara la orden de cerrar los consulados de las islas Aruba, Curazao y Bonaire por los hechos que se registraron el pasado lunes en la madrugada. El cónsul Arias salió de la isla simplemente dejando un cartel en la puerta de Playhood en el consulado que dice: debido al atentado que sufrió nuestra sede consular, cumplimos con informarle que la misma estará cerrada hasta nuevo aviso. La cuestión es que frente a los hechos que se están registrando en este país, el cónsul como ente que vela por la seguridad y bienestar de sus compatriotas debería estar en estos momentos frente a la situación, pero según lo entendido por orden explícita del mandatario de Venezuela, por la seguridad de los mismos, debían abandonar sus sedes diplomáticas. Tratamos de comunicarnos con el Departamento de Relaciones Públicas del Consulado, pero al parecer ellos tampoco están en la isla y lo único que expresaron fue que desde el pasado viernes esa fue la decisión del canciller de su país y en rueda de prensa internacional lo ratificó el presidente Maduro. ¿Y qué tal esto? En un caso de intolerancia entre mujeres, una clienta de una peluquería en el sur de Bogotá, en Colombia, le disparó a su estilista porque ésta le habría quemado el pelo. En un salón de belleza en el sur de Bogotá, una mujer le disparó a su peluquera porque supuestamente le quemó el pelo. Los hechos sucedieron el año pasado en este lugar del barrio Santa Elena. La agresora, quien fue identificada como Karen Neira Moscoso, fue capturada en las últimas horas y presentada ante un juez de Palo Quemado, ante quien aceptó su culpabilidad. Según un testigo del hecho, la peluquera, luego de ser atacada, fue trasladada al hospital del Tunal, donde le salvaron la vida. La señora ya le disparó. Le disparó 2 tiros. Sí, no. Y le disparó 2 tiros y ella cayó al suelo. Después de que se presentó el forcejeo con la sicaria, la peluquera cayó herida de bala en este lugar. Hermencia Daza, vecina de la peluquería, no puede creer que por el incidente en el que la estilista quemó el pelo de la cliente se haya desatado la agresión. Y yo no pienso que por un corte de cabello una persona intente matar a otra. La agresora aceptó el delito de tentativa de homicidio agravado y un juez la envió a la cárcel del Buen Pastor. La mujer podría recibir una condena de 10 años de prisión. Julián Ríos, Noticias Caracol. Como una violación a la resolución de los derechos humanos, calificó Enrique Capriles Radonsky la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas que se viven en el país. Fernando Girón nos tiene el siguiente reporte. Capriles decidió no asistir al Consejo Federal de Gobierno. Considera que no se puede dialogar con quien reprime a los ciudadanos. Es un gobierno moribundo, absolutamente moribundo. Yo no voy a ser el que va a ir a lavarle la cara a Nicolás al Palacio Blanco. Eso es lo que quieren hoy. Que yo vaya, nos demos la mano, como que el país estuviera en una situación de absoluta normalidad, como que aquí no estuviera pasando nada. Propone a la Iglesia como mediadora del conflicto. Cree que se puede dialogar siempre y cuando se cumplan con algunas peticiones. Consideramos que esa es la Iglesia que convoque y debe ser de inmediato. Y no se trata de convocar ni a la unidad en específico o convocarme a mí, sino es convocar a todos los sectores del país. A su juicio, el presidente Maduro es rechazado internacionalmente. Ahorita, ¿cuál es el calificativo que hay? ¿Qué es lo que dicen de Nicolás en el mundo? Genocida.
que hay un genocidio en nuestro país. Vivan donde vivan las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Y ese ha sido nuestro planteamiento, la igualdad. Enrique Capriles insiste en que las guarimbas no solucionarán los problemas por los que atraviesan los venezolanos. Considera que en las protestas pacíficas deben ser incluidos los sectores populares que comparten los mismos deseos de cambio. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, visitó las instalaciones del Sistema de Respuesta de Emergencia y Seguridad 911, con el que, según el mandatario, se buscará que nadie quede desprotegido. Catherine Díaz nos amplía desde el edificio que alberga este sistema en la avenida Abraham Lincoln. Gracias y buenas tardes. El mandatario recorrió las instalaciones de este edificio, donde escuchó por parte de técnicos las explicaciones sobre cómo funcionarán distintas áreas, incluyendo la recepción de denuncias, donde se le dijo que hay capacidad para recibir 200 llamadas simultáneamente, además del departamento de vigilancia de las 1.300 cámaras que serán instaladas, donde se podrán identificar a los delincuentes y reconocer placas de vehículos robados, entre otras situaciones. Tener control de los espacios públicos, eso es lo que buscamos, por un lado, y por otro, atender las emergencias de las personas. Que ninguna persona esté desprotegida en el país, que nadie que tenga la urgencia de ser atendido no tenga la oportunidad de que una unidad de esta pueda ir a atenderlo. Esto es lo que busca, proteger a la gente y al mismo tiempo protegerlo de cualquier desastre natural, de cualquier accidente que tenga, pero al mismo tiempo protegerlo de la delincuencia. De estas 1.300 cámaras ya hay instaladas 54 y se dispondrá además de 90 ambulancias, 400 unidades de la Policía Nacional, 800 motoambulancias, de las que ya hay 200, 75 camiones de bomberos que ya tienen 13, y en este sistema trabajarán 220 personas para la vigilancia y otras 4.000 para la respuesta de emergencias. Las empresas telefónicas deben proveer la información del número desde el cual se realiza una llamada, así como la geolocalización desde donde se está realizando la llamada. Nos va a dar a nosotros conteo de personas si nosotros se lo pedimos, conteo de vehículos, nos va a hacer verjas virtuales, que yo diga, por ejemplo, por tal sitio, por esta intersección, no puede pasar nadie. Si pasa alguien, el sistema da una alerta. El ministro de la Presidencia dijo que el 911 estará listo para mayo de este año y luego se extenderá hacia todo el territorio nacional en otras 2 etapas. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Damos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.